comprender el sentido que el libro construye y también las razones por las cuales el autor construyó ese sentido y el contexto en el cual ese sentido cumplía funciones sociales específicas. Entonces, si uno lee un libro sin entender esto, lo entiende a la mitad, o lo entiende a medias, ¿no? De tal manera que un buen lector implica pues una formación literaria, una formación histórica, una capacidad de explicarse causalmente el fenómeno literario, una capacidad de ir a la raíz causal del origen de la literatura, de los desarrollos literarios en diferentes partes del mundo que no son iguales. La literatura asiática no es igual a la literatura occidental. Y en fin, pues un conocimiento del contexto que produce los textos. Pero si nosotros nos quedamos solo con los textos y realizamos lecturas desordenadas, como el gorrión que picotea, ¿no?, las flores, no vamos a ser capaces de establecer nexos causales entre una lectura y otra, y sobre todo entre un texto y el contexto que lo produjo. Y en ese sentido, pues la experiencia literaria se reduce al mínimo. La experiencia literaria es una experiencia de conocimiento. No es solo una experiencia hedonista de placer o de pasar el tiempo de una manera sana. Es como un acto de conocimiento, es también un reto intelectual, un reto para el cerebro, un reto para los sentimientos, un reto para las emociones. Involucrarse en un libro es aceptar el juego que está proponiendo el autor. El autor propone un juego con un código comunicativo y el lector acepta el juego y se sumerge en el texto. Ese sumergimiento en el texto implica bucear y salir después a la superficie empapado, habiendo comprendido el juego del autor, habiendo comprendido las razones que lo llevaron a escribir lo que escribió, habiendo comprendido por qué ese texto surge en el contexto en que surge y no en otro. Y de esa manera culmina una experiencia de lectura fructífera, es decir, una experiencia de lectura que sirve para algo, que no solamente nos deja una experiencia fugaz como por ejemplo el placer de comer o beber, o el placer de meterse a una piscina y nadar y tener un placer efímero que después se olvida. En ese sentido, pues la experiencia literaria exige de un lector responsable, un lector formado, que sea capaz de ser un digno receptor de aquello que el autor ha construido. Para eso, un lector necesita ser capaz de llegar a ejercer un criterio, y el criterio se forma. José Martí decía que la crítica no era otra cosa que el ejercicio del criterio, pero el criterio de uno, no el criterio de otros. Y en ese sentido, pues, es necesario que los criterios se formen. Entonces, lo que nosotros vamos a discutir hoy es cómo surge la literatura, por qué surge la literatura, para qué, sobre todo, surge la literatura y para qué ha venido sirviendo, si es que a estas alturas sirve para algo todavía. Entonces, para poder entender qué es y para qué sirve la literatura, tenemos que entender cómo surge, cómo se origina. Y para entender cómo se origina la literatura tenemos que remontarnos a la época en que surge el lenguaje como un código comunicacional entre seres humanos. Como ustedes seguramente saben, el lenguaje es un sistema de signos móviles, ¿no? Signos que tienen una estructura subyacente, lógica, con apartados específicos en los cuales los elementos se mueven, cambian de lugar, y cuando cambian de lugar, el sentido de la estructura cambia, ¿no?
Entonces, este carácter móvil del lenguaje es lo que permite, con un mínimo de elementos, combinaciones infinitas de esos elementos y posibilidades también infinitas de transmitir lo que llegamos a saber del mundo, ¿no? De nosotros mismos. Las palabras, por eso, cambian de significado cuando cambian de contexto dentro de la estructura lingüística. Entonces, se trata de un sistema móvil, pero no siempre ha sido así. Bueno, el lenguaje ha sido así, el lenguaje oral, pero su versión escrita no. Y para entender los orígenes de la literatura tenemos que entender los orígenes de la escritura. De hecho, pasaron muchos siglos entre el momento en que los seres humanos empiezan a hablar y el momento en que los seres humanos empiezan a escribir. Pasaron muchísimos siglos, pero eso no quiere decir que las sociedades orales del pasado no tuvieran formas de comunicación que no fueran verbales. De hecho, desde la época de las cavernas, hay una producción de símbolos por parte de las comunidades prehistóricas, ¿no? Y la razón por la cual los seres humanos crean símbolos que tiene que ver con la necesidad de sobrevivencia, ¿no? En esa época los grupos humanos no podían sobrevivir en grandes cantidades, es decir, no podían juntarse 10.000 y sobrevivir 10.000 al mismo tiempo. Tenían que ser 2, 3 familias las que cabían en una cueva y las que se organizaban y a veces colaboraban con los de la cueva siguiente para matar un dinosaurio de fuera. Entonces, esa necesidad de sobrevivir en grupos pequeños llevó a la necesidad de diferenciarse unos grupos de otros. Y para diferenciarse unos grupos de otros inventaron signos, símbolos, ¿no? Supongamos que uno pintó una calavera de algún animal de rojo y dijo, nosotros nos vamos a llamar Puck, los Puck. Y los de la otra cueva pintaron de negro otra calavera y nosotros vamos a hacer los Puck. Entonces los Puck y los Suk son vecinos, a veces colaboran, a veces se pelean, ¿no? Este es el origen de la diferenciación de identidad cultural, expresada en símbolos. Y esa calavera roja y esa calavera negra poco a poco se va convirtiendo en danzas, en cantos propios del grupito que va creciendo, en tradiciones orales, en mitos de origen, que nosotros pues venimos de tales dioses y aquellos de allá vienen de otros. Y en fin, empiezan los seres humanos a crear cultura. Entonces, empiezan a crear cultura porque empiezan a crear símbolos. Y los símbolos los empiezan a crear para diferenciarse. Y se diferencian por necesidad de sobrevivencia, no porque quieran diferenciarse porque sí, es que necesitan sobrevivir en grupos pequeños. Ya después, en la medida en que estas comunidades son capaces de organizar la cacería, la recolección de frutos, pues los clanes van convirtiéndose en tribus, en federaciones de tribus, federaciones de clanes, etc. Hasta que descubren la agricultura y la domesticación de animales y sobreviene la gran revolución agrícola que les permite ser sedentarios y quedarse en un solo lugar y no andar de un lado para otro. Pero a todo esto, digamos, antes de que los grupos humanos descubrieran que podían hacer producir la tierra a voluntad y hacer reproducir ciertos animales para comérselos, esa gran cantidad de años que pasó, pues fueron años o siglos en los cuales la tradición oral se perfeccionó enormemente, ¿no? Y naturalmente también se perfeccionaron los mitos de origen y las explicaciones mitológicas y religiosas acerca del mundo, acerca del fuego, acerca de la lluvia, acerca de los fenómenos naturales, la tempestad, etcétera, etcétera. Entonces las culturas de esa época tienen una estructura mítica, una estructura religiosa muy ligada a los fenómenos naturales.